1 de agosto del 2021, damos gracias a Dios por la bendición tan grande de tener vida, de tener voluntad y de tener disposición en nuestros corazones para escuchar, para leer, para estudiar, para escudriñar su palabra. Esa palabra, como siempre les he dicho, que nos exhorta, que nos corrige y que nos muestra el camino a seguir. Él nos dejó su manual escrito, la palabra de Dios. El contexto del pasaje bíblico que vamos a compartir el día de hoy nos muestra la celebración de la Cena del Señor, la celebración de la Pascua. Un ambiente muy espiritual. ¿Y por qué es importante el contexto? O sea, lo que está antes del texto que vamos a compartir. Porque la palabra escrita nos continúa dando a conocer el carácter y los atributos de nuestro Dios. Solamente a través de su palabra podemos conocer verdaderamente a nuestro Dios, sus atributos, su carácter, su misericordia, su celo, su dureza. Él es un Dios fuerte y Él es un Dios celoso. Y la palabra de Dios nos continúa, cada vez que la leamos, dando a conocer el carácter de nuestro Dios. Marcos Marcos capítulo 14, versículo del 12 al 21, quiero leérselos. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Versículo 15 dice: y él os mostrará un gran aposento, alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 11. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno a otro: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo, dice el versículo 20, les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Impactantes los versículos del 18 al 21. Cuando Jesucristo, en ese ambiente espiritual de celebración de la Cena del Señor, de celebración de la Pascua, les dice claramente: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Y todos se pusieron a decir: seré yo, a pensar en ellos, entre ellos. Y nuestro Señor Jesucristo les dice en el versículo 20: es uno de los 12, el que moja conmigo el plato, o sea, el que está aquí comiendo cerca a mí, ese me va a entregar. Y fuerte el versículo 21, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Jesús fue claro, duro, no adornó ni suavizó lo que dijo. Y quizás alguien diga: esas no pueden ser palabras de Jesús. Pues sí, fueron palabras de Jesús, son palabras de Jesús. Por eso es que tú y yo debemos leer la palabra escrita para conocer a nuestro Dios. ¿De dónde sacas que debes suavizar el mensaje del Evangelio si nuestro Señor Jesucristo nunca lo hizo? Decía las cosas con amor, pero las decía. Y lo que acabamos de leer, el contexto del mensaje que el Señor quiere enseñarnos hoy, nos muestra el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Si Jehová de los ejércitos, Dios Padre, nuestro Creador,
Nunca colocó lacitos de colores a sus palabras y mandatos. Nunca lo colocó. El punto es que el hombre ha tergiversado el carácter de nuestro Dios y muchas veces quieren ser más espirituales que Él, tremendo. Muchas veces pretenden que Dios Todopoderoso se adapte a la condición pecaminosa del hombre. Tremendo el versículo 21 y me impacta la última parte de labios de nuestro Señor Jesucristo. Dijo, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y en ese contexto celebran la cena del Señor. Vamos a leer solamente del versículo 22 al 26. Y dice, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Tenemos mucho que aprender de lo que está escrito en la palabra de nuestro Dios. Entonces Jesús, en el versículo 27, les dice, después de ese ambiente tan espiritual de la cena y después de nuestro Señor decir tan claramente y tan directamente que uno de ellos lo iba a entregar y lo que iba a suceder con esa persona. Entonces en el versículo 27 les dice, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y cuando nuestro Señor Jesucristo decía todos, eran todos. Con nuestro Señor si es sí, es sí, y si es no, es no. No hay media agua, no hay medios términos. Eso es lo que me enseña a mí la palabra del Señor. Y es impactante el versículo 27, dice, todos os escandalizaréis. Ese término quiere decir también, o muchas versiones lo toman como todos me abandonarán. Me abandonarán a mí esta noche, porque escrito está. Saben que muchas cosas no se escribieron porque sucedieron, sino que sucedieron porque estaban escritas, que así iban a suceder. Por eso el manual de la palabra escrita de nuestro Dios es nuestra mejor guía. Es más, debe ser nuestra única guía. Para estar bien atentos a conocer a nuestro Dios o para saber qué va a suceder. Todos me abandonarán. Y en el versículo 28 de Marcos 14 dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Nuestro Señor Jesucristo les dice, todos os escandalizaréis, todos me abandonarán a mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Lo enlaza ese versículo 27 con el versículo 28. Y habla de su resurrección. Dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Habla de resucitar, una base de nuestra fe. El nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, su crucifixión, su muerte, la resurrección, la ascensión y la ascensión y la segunda venida de nuestro Señor Jesús son bases de nuestra fe. Si Jesucristo no hubiera resucitado, nuestra fe no tendría sentido. Pero miren la enseñanza que nos deja este pasaje bíblico para ti y para mí en los siguientes versículos. Nuestro Señor Jesucristo dice que todos lo abandonarán y que después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea, le está diciendo a los discípulos. Pero miren lo que sucede en el versículo 29. Siempre Pedro, tomando la iniciativa, dice, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Aunque todos te abandonen, yo no. Y es interesante porque Jesucristo les acaba de decir algo tan impactante. En el versículo 28 dice, después que haya resucitado, iré con ustedes.
Era una verdad tan grande y poderosa que frenaría todo otro impulso en ese momento. La verdad de que él iba a ser crucificado, pero iba a resucitar. Pero parece que a Pedro, en su espiritualidad, parece que no lo hubiera escuchado, no hubiera escuchado las palabras de Jesús. En ese momento, lo importante no solo era que lo iban a abandonar todos, sino que él resucitaría y vendría a ellos aquí en la tierra. Y desafortunadamente, como hoy día muchos no ven las verdades básicas del Evangelio por estar mostrando una falsa espiritualidad y una falsa religiosidad. Lo más importante para Pedro en ese momento era decirle al Señor Jesús que él no lo abandonaría. Él no, yo no, dice la palabra. Que él era el más fiel, el más firme, el mejor de sus discípulos. Cualquier parecido con la actualidad no es casualidad. El Señor nos está hablando. Lo más importante para Pedro en ese momento era demostrarle con palabras, y es fácil hacerlo con palabras, a nuestro Señor Jesucristo que Él no lo abandonaría, no lo abandonaría. Pedro dijo, aunque todos te abandonen, aunque todos se escandalicen, yo no. Tremendo. Parece que no hubiera escuchado esa verdad tan grande y poderosa del labio de nuestro Señor Jesucristo, cuando decía, pero después que haya resucitado, iré con ustedes, estaré delante de ustedes en Galilea. Pero para que aprendamos del carácter de nuestro Dios, miren lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, el que fue enviado a darnos la salvación, el que murió en la cruz del Calvario, el que vendrá por segunda vez. Miren lo que dice en el versículo 30. Después que Pedro se ufanaba y decía, aunque todos se escandalicen, aunque todos te abandonen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo, y miren de qué forma se lo dice, de cierto te digo, o sea, no hay duda alguna. De cierto te digo que tú, quien me estás hablando de que no me vas a abandonar a boca llena y para que te escuchen todos los que están a tu alrededor. De cierto te digo que tú, hoy, no mañana ni pasado mañana, no, hoy, en esta noche. ¿Y cómo llena el Señor Jesucristo de detalles todo lo que está diciendo? Antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Así claramente se lo dijo Jesucristo a Pedro. De cierto te digo. Y quizás Pedro aún estaba terminando de hablar, de decir que él no lo abandonaría. Y Jesús le dice, de cierto te digo, no hay duda que tú, hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. ¿Le adornó lo que le dijo? No, yo no lo veo adornado. ¿Le suavizó porque de pronto Pedro se resentía? ¿O de pronto se iba? ¿O de pronto se molestaba? No, el Señor Jesucristo le habló claramente a Pedro, uno de sus discípulos. Si tú conoces a nuestro Dios, sabrás que no puedes engañarlo. Es más, no lo intentes hacer. Eso le desagrada a nuestro Dios. Él conoce nuestros corazones. Y el Señor Jesucristo, en el versículo 30, no lo ofendió, no le dijo, eres un falso ni un hipócrita, pero lo que tenía que decir, mi Señor Jesús, lo dijo. De cierto te digo que tú, Pedro, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Así que deja de decir que tú no me abandonarás. El Señor es fuerte. Yo no sé de dónde sacan muchos en decir que la palabra de Dios debe ser suave y amorosa. Sí, debe ser con amor. Pero la palabra de Dios debe decirse con claridad y con firmeza. Porque nuestro modelo a seguir es Jehová de los ejércitos, nuestro Dios Padre, Creador, que es Jesucristo, su Hijo.
Es el Espíritu Santo de Dios. Y si Jesucristo le habló así a Pedro y le habló a los discípulos cuando celebraban la cena del Señor de esa forma tan clara, uno de ustedes me va a entregar, ese que está aquí sentado, comiendo conmigo, mojando el pan, ese me va a entregar. Y bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Eso fueron palabras de Jesús, si tú no lo sabías. Y también son palabras de Jesús cuando le dice a todos sus discípulos, todos ustedes me abandonarán, se escandalizarán de mí. Y Pedro, alardeando, dijo, yo no, Señor, quizás el resto sí, pero yo no, como muchos hacen hoy en día. Y Jesús le dice, de cierto te digo, Pedro, que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Y algo interesante en el versículo 31, y como desafortunadamente se ve con mucha frecuencia hoy día, más en estos tiempos del fin, en estos tiempos que no han sido fáciles. Y no te estoy compartiendo en una forma de juicio, de crítica, sino que quiero que tú te concientices que la única y la mejor forma de conocer el carácter de nuestro Dios, porque necesitamos conocer a nuestro Dios, a quien le seguimos, a quien le obedecemos, a quien le creemos, a quien hemos depositado nuestra confianza, de quien creemos que vendrá nuestra provisión, quien creemos que tiene el poder para darnos sanidad si es su voluntad, quien tiene el poder de santificarnos a través de su Espíritu Santo, de enseñarnos a través de su palabra. Debemos conocerlo. Y como te decía, como desafortunadamente se ve con mucha frecuencia hoy en día, principalmente en estos tiempos, miren lo que sucedió en el versículo 31. Mas él, o sea Pedro, con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. ¿Y qué sucedió? También todos decían lo mismo. No solo Pedro, todos decían, todos repetían lo que el líder en ese momento Pedro decía, quizás sin sentirlo en su corazón, en sus corazones. Como Pedro lo decía, ellos lo repetían. El Señor los conocía, como te conoce a ti y me conoce a mí. Él había dicho en el versículo 27, todos os escandalizaréis de mí esta noche, todos me abandonarán. Eso lo había dicho Jesús. Debemos aprender a conocer el carácter de nuestro Dios. Palabras fuertes, palabras claras, con mucho amor, pero claras, fuertes, precisas. Es la única forma que el Señor nos moldee y nos transforme en lo que realmente Él quiere que seamos. Y tú y yo debemos estar dispuestos para aceptar esas palabras fuertes de nuestro Señor, las que están escritas en su palabra, o las que un predicador basándose en la palabra escrita te recuerda y te las dice. El Señor conocía a sus discípulos, nadie podía engañarlo, ni tú puedes engañarlo, ni yo tampoco. Dejémonos ya, de una vez por todas, después de este tiempo de pandemia, de este tiempo que el mundo ha pasado una prueba tremenda y vendrán otras pruebas más fuertes. Dejémonos ya de pretender ser más sabios que Dios, ser más espirituales que nuestro Dios. Muchos dicen, pero ¿cómo le dijo? ¿Cómo me dices tú que Jesucristo le dijo eso a Pedro? ¿Y qué tal si se va? O quizás si se resiente. ¿No recuerdan aquellas palabras de Jesús que Él nos mostró en predicaciones anteriores? Él llegó un momento en que le dijo a sus discípulos, y si ustedes quieren irse, váyanse también. Y aquí le dijo claramente, uno de ustedes me va a entregar, este que está aquí conmigo, comiendo conmigo. Pero ay, de ese hombre, mejor le hubiera sido no haber nacido. ¿Tú no sabías que Jesucristo dijo eso? Pues sí lo dijo. Y le dijo a todos, ustedes me van a abandonar esta noche. Y Pedro se ufanó y salió, yo no, Señor. Y le dijo, no, Pedro, si hoy, esta noche, tú, que estás alardeando con tu boca antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Dejemos ya, de una vez por todas, de ser o de considerarnos más espirituales y más amorosos que nuestro Dios. Dejemos ya de una vez por todas de creer que somos más sabios que nuestro Dios. Sencillamente conozcámoslo a través de su palabra.
y seguir el camino que Él nos enseñó. Él es el camino. Debes conocerlo. No te limites solamente a escuchar mensajes. Escudriña su palabra. Escudriña su palabra. Y entenderás el tiempo que hemos vivido, el tiempo que estamos viviendo y el tiempo que vamos a vivir. Y entenderás el carácter de Jehová de los ejércitos, nuestro Dios creador, y entenderás el carácter, o entenderás un poco más, igual que yo, el carácter de nuestro Señor Jesucristo, y entenderás en la función, la misión y el carácter del Espíritu Santo de Dios. Jesucristo no adornó ninguna palabra de las que dijo, no las suavizó, las dijo con amor, pero las dijo. Y yo espero y le pido al Espíritu Santo de Dios que me ayude siempre a decir las cosas, las palabras de Dios, a enseñar tal cual como el Señor lo dijo, sin manipulación, ni sin malas interpretaciones, ni sin acomodar el Evangelio a la pecaminosidad de los que me están escuchando y a mi propia pecaminosidad. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No me cansaré de repetírtelo. Escucha su palabra y abre su corazón para que Él entre y pueda recibir ese regalo inmerecido de la salvación, de la vida eterna. La palabra dice que aunque estemos en tiempos difíciles, la iglesia de Cristo saldrá victoriosa. Todas las cosas nos ayudan para bien, aún sus palabras fuertes que nos exhortan. Dios te guarde, Dios te bendiga. La Iglesia Cristiana Monte Tabor te saluda. Bendiciones. Qué bendición que hayas escuchado este mensaje de parte de Dios para ti. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Cristiana Monte Tabor y que la paz de Dios sea contigo.